Tal vez hoy te sientes bajo ataque, con demasiadas cargas, con enemigos que se te multiplican, con circunstancias que parecen superarte. Puede que la traición, la enfermedad, la ansiedad o los problemas económicos hayan querido decirte que estás solo, que nadie te apoya o que todo está en tu contra. Pero hoy, querido oyente, quiero decirte algo con el alma. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos. Cuando Él está de tu lado, no hay fuerza humana ni poder en el infierno que pueda derribarte. Esto no es solo un video, es un encuentro divino. Es una conversación profunda entre tú y Dios, donde Él quiere recordarte quién eres, de dónde vienes y, sobre todo, quién va contigo. Porque la victoria no depende de cuántos te rodean, sino de quién te acompaña en medio de la batalla. Y si Dios está contigo, tú ya llevas la victoria dentro. Si este contenido te edifica, si te hace bien al alma, ayúdame a llegar a más personas que, como tú, necesitan un espacio donde encontrarse con Dios. Dale like a este video, comenta y compártelo. Créeme que con solo hacer eso, estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que lo están necesitando. Personas que no tienen otra manera de escuchar un mensaje de fe. Tu acción puede ser una semilla de bendición para alguien más. Y si quieres ser parte de esta comunidad que crece cada día, escribe en los comentarios esta frase: Dios me respalda siempre. Solo eso. Una frase corta, pero poderosa. Escríbela con fe, como una declaración sobre tu vida. Primera parte. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Quiero comenzar esta parte con una verdad contundente que está escrita en el corazón de las Escrituras y en la experiencia de todo aquel que ha caminado con Dios. Cuando Él está contigo, la derrota no tiene la última palabra. Y sí, puede que la vida te haya dado muchas batallas. Puede que te hayan fallado, que hayas caído, que incluso tú mismo hayas dudado de tu valor. Pero déjame decirte algo con toda claridad. La presencia de Dios en tu vida es lo que marca la diferencia entre la caída definitiva y la victoria gloriosa. Mira, muchas veces sentimos que estamos siendo derrotados simplemente porque las circunstancias no se acomodan como queremos. Pensamos que perder una oportunidad, una relación, un trabajo o incluso una temporada de estabilidad es sinónimo de fracaso. Pero la Biblia nos enseña que con Dios, lo que parece pérdida puede ser parte de una estrategia mayor para llevarte a un lugar mejor. No siempre vemos el propósito detrás del dolor, pero si perseveramos, Dios nos muestra que lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Él lo transforma en escalón para levantarnos más alto. En Romanos capítulo 8, versículo 31, se nos lanza una pregunta poderosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una frase para colgar en una pared o solo repetir como consuelo barato. Es una verdad espiritual profunda. Cuando entiendes lo que eso significa, cambia tu forma de ver las cosas. No significa que no tendrás problemas. Significa que aunque vengan los problemas, no podrán contigo. No significa que no habrá enemigos, sino que ninguno de ellos prevalecerá. Y es que uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que estás solo. Él quiere aislarte mental y espiritualmente para que creas que nadie te respalda, que tus oraciones no son escuchadas y que tu fe no vale nada. Pero eso es una mentira, porque cuando decides mantenerte firme en Dios, aunque tiemble todo a tu alrededor, hay una protección invisible pero real que te cubre. No la ves con los ojos físicos, pero se siente en tu paz, en tu fuerza interior, en esa esperanza que no muere aunque todo lo demás se desmorone. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que siempre me impacta. Es cuando Eliseo y su siervo están rodeados por un ejército enemigo.
El siervo entra en pánico y le dice a Eliseo que están perdidos, que no hay salida, que los han rodeado. Pero Eliseo, con una fe firme y sin titubear, ora y dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abre los ojos del siervo, éste ve que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué significa esto? Que aunque no lo veía, había un respaldo celestial, un ejército espiritual que lo rodeaba. Y así estás tú también. No lo ves, pero no estás solo. Hay poder rodeándote, hay ángeles que acampan a tu alrededor. Hay protección del cielo a tu favor. Cuando tú caminas con Dios, no caminas desarmado. Él es tu escudo, tu fuerza, tu torre fuerte. Y aunque haya momentos en que sientas que no puedes más, incluso cuando creas que estás al borde de caer, ahí es cuando más presente está Dios. Porque Él no abandona a sus hijos en el campo de batalla. Él pelea por ti y no retrocede ni un paso. Puede que tú te sientas débil, pero Dios no se cansa. Puede que tú llores, pero Él no te deja llorando solo. Puede que tú dudes, pero Él permanece fiel. Y aquí quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde no veías salida y aún así saliste adelante? ¿Cuántas veces pensaste que era tu final y resultó ser un nuevo comienzo? Eso no fue suerte, no fue casualidad. Fue Dios obrando en tu vida, incluso cuando no lo entendías. Porque cuando Él está contigo, puede que pierdas batallas, pero jamás perderás la guerra. La clave está en confiar, incluso cuando todo te diga que no. Confiar cuando no hay señales visibles, cuando todo está en silencio, cuando las puertas parecen cerradas. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de creer. Y cuando crees, le estás diciendo a Dios: estoy cansado, pero sigo contigo. Estoy herido, pero no me rindo. Estoy en guerra, pero sé que tú me respaldas. Y créeme, esa actitud mueve el cielo. Muchos piensan que tener a Dios de nuestro lado es como tener una vida sin tormentas, pero es al revés. Tener a Dios contigo significa que cuando venga la tormenta, tu casa no se caerá. Significa que aunque el viento sople con fuerza, hay una roca debajo de ti que te sostiene, y esa roca es Cristo. Por eso, cada vez que el enemigo intente hacerte creer que ya perdiste, levanta tu mirada y recuerda quién está peleando contigo. Y para ir cerrando esta primera parte, quiero que guardes esto en tu corazón. No importa cuántos estén en tu contra, si Dios está contigo, tienes mayoría. No importa qué tan grande sea la amenaza, si Él te respalda, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Puede que el enemigo grite fuerte, pero la voz de Dios es la que tiene la última palabra. Ahora quiero que respires profundo, te quedes con esta frase y la repitas mentalmente todo el día. Dios está conmigo y no seré derrotado. Escríbelo si puedes, en un papel, en tus notas, en los comentarios, donde quieras. Pero grábalo en el alma, porque esa verdad es tu escudo en esta batalla. Segunda parte. La presencia de Dios es tu protección invisible. Querido oyente, si te quedaste en esta segunda parte, es porque en tu interior sabes que necesitas más que una frase bonita o un simple consuelo emocional. Sabes que hay algo profundo que te está llamando, algo más fuerte que la lógica, más poderoso que el miedo. Es la presencia de Dios tocando tu alma, y cuando esa presencia se hace real en tu vida, no hay gigante, no hay tormenta, no hay traición, ni enfermedad, ni fracaso que pueda aplastarte, porque no estás caminando solo. ¿Te ha pasado que hay días donde todo te pesa, donde no sabes ni por qué, pero sientes una angustia que te oprime el pecho, una sensación de que estás a punto de quebrarte? Y entonces
en medio de ese caos interno, aparece algo que no sabes explicar. Una calma inesperada, una fuerza que no sabías que tenías, un pensamiento que te dice que sigas. Esa, querido oyente, es la presencia de Dios obrando en ti. No necesitas verla con los ojos para saber que está ahí. Se siente en lo más profundo, cuando ya no tienes excusas para continuar, pero algo dentro de ti no te deja rendirte. Hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Fíjate bien, Dios no dice que te ayudará solo a veces, o cuando te portes bien, o si todo está a tu favor. No, dice que siempre. En otras palabras, incluso en tu debilidad, incluso cuando dudas, incluso cuando sientes que no estás dando la talla, Él sigue ahí, firme, cubriéndote con su justicia. Y es aquí donde muchos se equivocan. Hay quienes creen que la presencia de Dios se manifiesta solo cuando todo está en orden, cuando uno está en ayuno, en oración, cuando uno se siente fuerte espiritualmente. Pero la presencia de Dios es más fiel que tus emociones. Está cuando estás firme y también cuando estás tirado en el suelo. Está cuando estás celebrando y también cuando estás llorando, porque Dios no te abandona según tu rendimiento. Él te ama con un amor que no cambia, y cuando te ve débil, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Quiero que pienses por un momento en el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 13 se nos dice que cuando salieron de Egipto, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. No los dejó solos ni un instante. ¿Por qué? Porque estaban en un terreno desconocido, sin protección humana, sin ejército, sin estrategias militares. Y sin embargo, ningún enemigo pudo destruirlos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con ellos. Y esa columna de nube y de fuego hoy puede no ser visible, pero es igual de real en tu vida. ¿Sabes cómo la reconoces? Cuando ibas a caer y no caíste. Cuando pensaste que nadie estaba contigo, pero alguien te extendió una mano. Cuando te diste por vencido, pero algo te empujó a volverlo a intentar. Esa es la presencia de Dios manifestándose de forma práctica, real, íntima. No necesitas estar en un templo lleno de gente para experimentarla. Puedes estar solo, en tu habitación, sin fuerzas, sin palabras, y aún así sentir que alguien te abraza el alma. Hay momentos donde no se trata de orar bonito, ni de saberte versículos de memoria, sino simplemente de decirle a Dios: aquí estoy, ya no puedo más. Y aunque esa frase te parezca una debilidad, para Dios es una invitación. Porque cuando tú reconoces tus límites, Él empieza a mostrarte su poder. Él no se impresiona con tus logros, Él responde a tu dependencia. Por eso, querido oyente, no tengas miedo si te sientes frágil. No pienses que tu dolor es un estorbo para Dios. Él no te pide perfección, te pide sinceridad. Y si hoy puedes levantar los ojos y decir: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti, entonces estás más fuerte de lo que crees. Recuerda esto: la presencia de Dios no siempre se nota en lo externo. A veces se esconde en lo pequeño, en un abrazo, en una canción, en un versículo que se cruza en tu camino justo cuando más lo necesitabas. Dios es especialista en sorprenderte cuando creías que todo estaba perdido. Y aquí va una clave fundamental. Cuando aprendes a valorar la presencia de Dios más que cualquier cosa, entonces tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque el enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu conexión con Dios.
Y mientras esa conexión siga viva, tú vas a resistir, vas a avanzar y vas a vencer. Quiero que repitas conmigo en tu interior esta frase. La presencia de Dios es mi protección invisible. Escríbela si puedes y declárala cada vez que el miedo quiera entrar. Cada vez que sientas que estás solo, recuerda, hay un ejército espiritual que te rodea, un Dios que pelea tus batallas y una gracia que te levanta cuando caes. Tercera parte. Dios usa las derrotas para forjar tu victoria. Querido oyente, si estás aquí en esta tercera parte, es porque algo dentro de ti se está afirmando, como si el alma empezara a recordar lo que el dolor le había hecho olvidar. Y quiero que sepas algo muy importante. A veces, lo que parece una derrota en tu vida no es más que una etapa oculta del plan de Dios para forjar tu victoria. Él no desperdicia nada, ni siquiera tus lágrimas, tus noches largas o tus momentos de silencio. Hay momentos en los que uno siente que ya no tiene fuerza para seguir, que las cosas no solo no mejoran, sino que incluso van empeorando. Tal vez perdiste algo que amabas, te fallaron, te lastimaron o simplemente todo empezó a derrumbarse. En ese instante uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? No que si Él está conmigo, nadie me derrotaría. Y esas preguntas, querido oyente, no son señal de debilidad, son gritos del alma buscando respuestas. Y quiero ayudarte a encontrar esas respuestas en esta parte del mensaje. Dios no dijo que no pasarías por el fuego, pero sí dijo que no te quemarías. Dios no prometió un camino sin espinas, pero sí prometió que ninguna te detendría si confías en Él. Y esto no es discurso religioso, es verdad pura y vivida. Si miramos la Biblia, los hombres y mujeres que más fueron usados por Dios fueron precisamente aquellos que atravesaron más dificultades. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, olvidado en la cárcel. ¿Derrota? Sí, a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios, todo era parte de la preparación para llevarlo al trono de Egipto. Nada de lo que vivió fue en vano. Cada golpe, cada traición, cada lágrima fue parte de su formación, no de su destrucción. Porque cuando Dios está contigo, aún lo que otros hacen para tu mal, termina obrando para tu bien. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros vemos momentos aislados, pero Dios ve el cuadro completo. Nosotros sentimos el dolor del presente, pero Dios está viendo la gloria que viene después. Y es por eso que no debemos rendirnos. Porque puede que hoy te sientas en la cisterna como José, puede que estés en una temporada oscura de encierro emocional, de preguntas sin respuesta. Pero eso no significa que Dios se ha ido. Al contrario, muchas veces Él se manifiesta más claramente en la oscuridad que en la luz, porque en la oscuridad es donde más lo necesitamos. Y aquí es donde debes entender algo clave. La derrota no es el final cuando Dios está contigo. La derrota puede ser solo una etapa del proceso, porque Dios no forma a los suyos en los aplausos, los forma en el desierto. No forma líderes en los tronos, sino en las pruebas. No pule diamantes en vitrinas, los pule bajo presión. Así trabaja Él. El apóstol Pablo lo entendía tan bien que en 2 de Corintios capítulo 12 dijo que se gloriaba en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte. ¿Cómo así? Porque en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba. ¿Te das cuenta? No tienes que esconder tus momentos bajos, no tienes que fingir que todo está bien. Puedes presentarte tal como eres delante de Dios y decirle, estoy roto, pero aún creo. Estoy confundido, pero no. He dejado de esperarte. Y eso, querido oyente, es lo que lo mueve. Dios no necesita tu perfección, Él necesita tu corazón dispuesto. Y cuando tú decides creer aunque no veas,
Cuando decides confiar aunque sientas que estás perdiendo, entonces Él se levanta como poderoso gigante a tu favor, porque hay una promesa que no podemos olvidar. El justo cae 7 veces, pero se levanta. Y eso es lo que hace la diferencia. No cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas creyendo que Dios todavía tiene el control. Tal vez este año no ha sido lo que esperabas. Tal vez has perdido cosas, personas, sueños. Pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Cada derrota es una oportunidad para ver a Dios en acción. Cada caída es una nueva oportunidad para ser levantado con más sabiduría, más fe, más fuerza. Dios no solo quiere darte victorias visibles, Él quiere forjar en ti un carácter inquebrantable. Porque la victoria más grande no es la que se ve por fuera, sino la que se construye por dentro. Y si ahora mismo estás en un momento de aparente derrota, entonces estás en el taller de Dios. Estás siendo moldeado, procesado, fortalecido. Por eso, no permitas que el enemigo te diga que esto es el fin. No, porque si Dios está contigo, aún lo que parece destrucción puede ser restauración. Aún lo que parece caos puede ser el comienzo de un nuevo orden en tu vida. Y si hoy estás de pie escuchando esto, es porque aún hay esperanza, aún hay propósito, aún hay promesa. Quiero dejarte con una frase para que te acompañe en esta parte. Dios transforma mi derrota en victoria. Escríbela, declárala, repítela cada mañana si hace falta. Y que esa verdad sea tu ancla cuando el viento te quiera llevar. Porque cuando Dios está contigo, la derrota nunca tiene la última palabra. Cuarta parte. La guerra no termina hasta que Dios dé la última palabra. Querido oyente, lo que estás viviendo ahora no define tu destino. Puede que estés en medio de una guerra, puede que sientas que estás perdiendo terreno, que no tienes las fuerzas para continuar, pero quiero que escuches bien esto. La guerra no termina cuando tus emociones se rinden. La guerra no termina cuando otros te dan por vencido. La guerra no termina cuando el enemigo celebra antes de tiempo. La guerra solo termina cuando Dios da la última palabra. Y si Él no ha dicho que se acabó, entonces todavía hay esperanza, todavía hay promesa, todavía hay victoria por conquistar. Es impresionante cómo muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Si vemos puertas cerradas, creemos que todo acabó. Si las personas se alejan, sentimos que perdimos. Si el diagnóstico médico no cambia, pensamos que ya no hay nada que hacer. Pero Dios no actúa con base en apariencias. Él no se guía por lo visible. Él se mueve en la eternidad. Él está viendo lo que tú no puedes ver, y por eso no debes rendirte solo porque tu panorama actual parece gris. Hay una historia en el Antiguo Testamento que refleja esta verdad con una fuerza increíble. Es la historia de David frente a Goliat. El pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat, un gigante armado hasta los dientes, venía cada día a desafiar a los soldados del ejército de Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos veían la derrota como inevitable. Y es que, claro, con los ojos humanos, era imposible ganarle a un guerrero así. Pero entonces aparece David, un joven sin experiencia militar, sin armadura, sin espadas sofisticadas. Solo llevaba una honda y 5 piedras lisas. Pero lo más importante que llevaba no era eso. Era la certeza de que Dios estaba con él, y esa certeza lo hizo caminar hacia el gigante con la cabeza en alto, sin temblar, sin retroceder. Mientras los demás decían, no se puede, David decía con fe, Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. ¿Te das cuenta? David no tenía los recursos humanos para la batalla, pero sí tenía la presencia de Dios. Y cuando Dios está contigo,
Tú puedes enfrentar gigantes que otros ni siquiera se atreven a mirar. La batalla estaba perdida para los hombres, pero no para Dios. Y fue así como una piedra en las manos de un joven ungido se convirtió en el arma que derribó al enemigo más temido. Porque cuando Dios pelea contigo, no importa el tamaño del adversario, importa la fuerza de quien te respalda. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Qué gigante estás enfrentando tú hoy? ¿Es la ansiedad? ¿La soledad? ¿Una enfermedad? ¿Problemas en tu familia? ¿Deudas que te quitan el sueño? ¿Un sentimiento de vacío que no puedes explicar? Sea lo que sea, quiero que lo mires de frente y recuerdes esto. No estás solo, y esta guerra no termina hasta que Dios hable. El enemigo quiere cansarte, quiere robarte la fe, quiere que abandones la batalla antes de tiempo. Por eso, lanza pensamientos negativos, por eso te recuerda tus fracasos, por eso usa la voz de otros para que te convenzas de que ya no hay solución. Pero escucha esto con todo tu ser. El enemigo no tiene el poder para decidir tu final. No, solo Dios puede hacerlo. Y mientras Dios no diga que es el final, lo que estás viviendo puede ser solo una pausa, un proceso, un capítulo más. No el cierre de tu historia. A veces Dios permite que lleguemos al límite, no para destruirnos, sino para que podamos experimentar su poder de una forma más clara. Porque cuando ya no queda nada más a qué aferrarse, entonces aparece Él en todo su esplendor, con toda su gloria, y te dice: no te he abandonado, aquí estoy, sigue caminando, no es el fin, todavía tengo planes contigo. Y qué importante es recordar las promesas de Dios en esos momentos, porque la palabra no cambia, no se debilita, no caduca. Si Él dijo que estaría contigo, entonces lo está, aunque no lo sientas. Si prometió darte la victoria, entonces la victoria está en camino, aunque ahora veas derrota. Dios no miente. Él cumple. A su tiempo, a su manera, pero cumple, siempre. Por eso, en vez de enfocarte en lo que has perdido, empieza a enfocarte en lo que Dios puede restaurar. En vez de vivir recordando tus fracasos, empieza a declarar sus promesas. En vez de hablar de lo que no tienes, habla del Dios que lo puede todo. Porque tu lenguaje también tiene poder, y cuando tú hablas con fe, le estás diciendo al cielo: sigo creyendo, sigo esperando, sigo de pie. Y esa actitud es la que provoca milagros. Quiero que cierres esta parte con una frase para ti, una que te acompañe durante todo el día. Dios tiene la última palabra en mi vida. Escríbela en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos. Cada vez que el desánimo quiera invadirte, recuérdalo, porque mientras Dios no diga que se acabó, tú sigues en la pelea. Y si Él está contigo, querido oyente, nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. Quinta parte. La fe es tu respuesta en medio de la batalla. Querido oyente, hasta ahora hemos entendido que la presencia de Dios te acompaña, que las derrotas pueden ser solo una etapa de tu formación y que la guerra no termina hasta que Dios diga la última palabra. Pero en medio de todo eso, hay algo que tú y yo necesitamos aprender a cultivar con urgencia: la fe. Porque en esta vida no siempre tendrás control sobre lo que pasa afuera, pero siempre podrás decidir cómo vas a responder por dentro. Y si tu respuesta es fe, entonces estás del lado de la victoria, aunque el panorama diga lo contrario. La fe no es solo un concepto religioso o una palabra bonita que usamos cuando estamos en apuros. La fe es una decisión diaria, es un escudo espiritual, es la forma en que eliges ver la vida cuando todo lo demás se vuelve oscuro. Es ese acto de valentía interna que dice: no tengo todas las respuestas, pero tengo a Dios,
y con eso basta. Porque la fe no niega la realidad, pero sí se niega a ser gobernada por el miedo. La fe no te hace ignorar el dolor, pero sí te recuerda que ese dolor no será eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos da una definición que tiene tanto poder que vale la pena repetirla con el alma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Fe es tener certeza en medio de la incertidumbre. Es tener convicción cuando lo visible aún no ha llegado. Es mirar al horizonte y decir, aunque ahora todo esté oscuro, sé que el sol va a salir. Y esa clase de fe no viene de uno mismo. Esa fe viene de caminar con Dios, de conocerlo, de ver cómo Él actúa una y otra vez, aunque sea en los detalles más pequeños. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron batallas imposibles, pero que las vencieron por una sola razón: decidieron tener fe. Y no fe en sí mismos, ni fe en otros, sino fe en un Dios que no falla. Noé construyó un arca sin haber visto una sola gota de lluvia. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés se paró frente al mar con un ejército detrás y aún así avanzó. ¿Por qué? Porque creían más en la palabra de Dios que en la amenaza del momento. Y ahora te toca a ti. Tal vez tu fe ha sido golpeada. Tal vez ya no oras como antes, ni lees la Biblia como antes, ni sientes lo que antes sentías. Pero déjame decirte algo con todo el corazón. La fe no desaparece, se adormece, y hoy Dios quiere despertarla en ti. Porque tu fe es tu arma. Tu fe es tu puente hacia lo imposible. Tu fe es el idioma que el cielo entiende. Cuando tú decides creerle a Dios aunque no entiendas nada, el cielo se abre a tu favor. Y sé que no es fácil. Sé que hay días donde es más sencillo rendirse que creer, donde el dolor pesa tanto que la fe parece débil. Pero en esos días, la fe no se trata de gritarle al mundo que estás bien. Se trata de susurrar en lo más profundo de tu alma: Dios sigue aquí. Se trata de llorar si hace falta, pero no soltar la mano de Dios. Se trata de caminar aunque sea lento, pero no detenerte, porque la fe no siempre se ve fuerte. A veces la fe es simplemente no soltar a Dios mientras todo se sacude. Y hay algo más que quiero decirte. Tu fe no solo te sostiene a ti, también inspira a otros. Quizás no te has dado cuenta, pero hay personas que están observando cómo enfrentas esta temporada. Y cuando ellos ven que a pesar de todo, sigues creyendo, se llenan de esperanza. Tu fe es una luz, y cuando la mantienes encendida, incluso en la tormenta, estás alumbrando el camino de alguien más que también necesita encontrar a Dios. Por eso, querido oyente, cultiva tu fe. Aliméntala con la palabra, afírmala con oración, protégela del desánimo, y cada vez que sientas que está a punto de apagarse, vuelve al lugar secreto, al lugar donde escuchas a Dios y dile: aquí estoy, fortaléceme otra vez, porque si tienes fe, tienes todo lo que necesitas para vencer. Con fe se abren caminos donde no hay. Con fe se restauran cosas que el mundo ya daba por muertas. Con fe vuelves a creer en ti porque recuerdas quién es el Dios que te formó. Hoy quiero que repitas conmigo esta frase en lo más profundo de tu alma. Mi fe es más fuerte que mi miedo. Escríbela, guárdala, repítela cada mañana si es necesario. Que esa frase sea tu bandera mientras atraviesas esta batalla, porque la victoria no empieza cuando el problema se soluciona. Empieza cuando tú decides creer que Dios está contigo y que no hay enemigo que pueda más que tu fe en Él. Sexta parte. No temas. Dios ya está delante tuyo peleando por ti. Querido oyente, hemos hablado del valor de la fe, de cómo las aparentes derrotas
pueden ser parte de tu formación, de cómo la guerra no termina hasta que Dios da su última palabra. Pero hay una verdad más que necesitas llevar profundamente en tu alma, y es esta: no estás solo en el campo de batalla. Dios ya está delante tuyo, peleando por ti. No es una ilusión, no es una frase motivadora, es una promesa real, viva y poderosa. Y cuando tú entiendes eso, la ansiedad se va, el miedo se apaga y tu alma respira con esperanza. Porque el enemigo siempre quiere que pienses que vas solo, que eres tú contra el mundo, que tienes que resolver todo con tus fuerzas. Y cuando caes en ese pensamiento, el peso se hace insoportable, porque tú no fuiste creado para pelear solo. Fuiste creado para caminar bajo cobertura divina. Fuiste diseñado para depender de Dios. Por eso el alma se agota cuando trata de cargar lo que solo Dios puede llevar. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 30 hay una promesa que me emociona cada vez que la recuerdo. Dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. ¿Lo escuchaste bien? Él va delante, no detrás, no esperando que tú resuelvas y luego Él actúe. Va adelante, preparando el terreno, derribando obstáculos que ni siquiera sabes que existen, haciendo espacio en lugares donde parece que no hay espacio, abriendo camino donde tú solo ves paredes. Y eso, querido oyente, cambia por completo tu postura ante la vida. Porque cuando tú sabes que Dios ya está trabajando en lo que aún no ves, puedes caminar con otra actitud. Ya no vives corriendo por ansiedad, sino caminando por fe. Ya no tomas decisiones desesperadas, sino guiadas. Ya no respondes al miedo, sino a la paz que te habita. Porque no importa lo que digan los demás, tú sabes que tu Dios está delante tuyo, y si Él va primero, entonces ningún enemigo tiene la delantera. Y quiero que pienses en esto con calma. ¿Cuántas veces llegaste a lugares o situaciones que parecían difíciles, pero algo, sin saber cómo, salió bien? ¿Cuántas veces te libraste de un mal mayor sin haberlo previsto? ¿Cuántas veces te apareció una respuesta, una persona clave, una solución, cuando ya no esperabas nada? Eso no fue suerte, eso fue Dios yendo adelante tuyo, peleando batallas que ni sabías que existían. Porque Él es así, un Dios silencioso muchas veces, pero nunca ausente, un Dios que no siempre grita, pero que siempre actúa, un Dios que puede parecer callado, pero que está haciendo más por ti en su silencio que lo que tú puedes imaginar en tu ruido. Y mientras tú piensas que nada pasa, Él ya está gestionando conexiones, tocando corazones, alineando situaciones, preparando oportunidades, removiendo obstáculos. Y aquí está lo más poderoso. Cuando Dios va delante tuyo, no solo pelea por ti, también te protege. Él ve lo que tú no ves. Él percibe lo que tú no puedes imaginar. Por eso hay caminos que se te cerraron, relaciones que terminaron, oportunidades que se desviaron. Porque Él sabía algo que tú aún no sabías. Porque su prioridad no es que siempre tengas lo que quieres, sino que estés a salvo, que llegues a tu propósito, que no caigas en trampas disfrazadas de bendición. Y sí, sé que hay momentos donde parece que todo se te vino encima. Momentos donde tú dices: si Dios va delante, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta pérdida, este rechazo, esta espera tan larga? Y la respuesta muchas veces no se encuentra en lo visible, sino en lo eterno, porque hay cosas que solo comprenderás más adelante, cuando veas lo que Dios te estaba evitando o lo que te estaba preparando. Recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios no los llevó por el camino más corto,
aunque existía. ¿Por qué? Porque ese camino pasaba por tierra de guerra, y Dios sabía que el pueblo aún no estaba listo para pelear. Él iba adelante, sí, pero también cuidaba de su fragilidad. Así es contigo también. Hay rutas que parecen mejores, pero Dios las evita para protegerte, porque Él conoce tu corazón, tu nivel de fuerza, tus heridas, tus límites. Y todo eso lo toma en cuenta cuando te guía. Querido oyente, lo que estás viviendo ahora mismo no es un callejón sin salida. Es parte de un trayecto diseñado por un Dios que ya lo caminó primero. Y mientras tú te preguntas cómo vas a hacerlo, Él te dice, ya lo hice. Solo camina conmigo, solo cree, solo sigue, porque no estás luchando solo. Nunca lo estuviste. Quiero que esta parte la termines declarando esta frase con firmeza en tu corazón. Dios va delante de mí, peleando por mí. Escríbela en tus pensamientos. Dila en voz baja cuando el miedo se asome. Recuérdala cuando sientas que todo está en tu contra, porque esa es tu verdad. No caminas solo, no peleas solo, no avanzas sin cobertura. Tu Dios es tu escudo, tu bandera, tu comandante, tu protector. Séptima parte. Cuando Dios está contigo, ni el infierno entero puede detenerte. Querido oyente, hay momentos en la vida donde uno siente que está en medio del fuego. Las situaciones te rodean por todos lados, los pensamientos no paran, las noticias que recibes son desalentadoras y hasta tu propio corazón empieza a dudar. Pero en medio de todo eso, hay una verdad firme como una roca que necesitas llevar tatuada en tu espíritu. Cuando Dios está contigo, ni el infierno entero puede detenerte. No importa cuán fuerte venga el viento, si Dios está en tu barca no te vas a hundir. ¿Y sabes por qué esta frase es tan poderosa? Porque el enemigo puede levantar oposición, sí. Puede intentar sabotear tus planes, sí. Puede tocar tus emociones, tu entorno, tu ánimo, tus relaciones, pero no puede tocar tu destino, porque ese ya está sellado por la mano de Dios. El enemigo no puede reescribir lo que Dios ya decretó. Y si Dios dijo que tú ibas a llegar, entonces no hay fuerza oscura, no hay lengua venenosa, no hay puerta cerrada ni circunstancia adversa que pueda pararte. Y lo más impactante es que muchas veces es precisamente cuando estás más cerca de tu promesa que más se intensifica la lucha. Porque el enemigo ataca cuando huele que estás a punto de romper un ciclo, cuando ve que estás por entrar a un nuevo nivel de fe, de restauración, de propósito, entonces empieza a rugir como león, tratando de confundirte, de detenerte, de desanimarte. Pero no lo va a lograr, porque tú no estás caminando en tu fuerza, tú estás caminando con el respaldo del Todopoderoso. En Isaías capítulo 54, versículo 17, Dios nos entrega una promesa que es como una espada para el alma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo ves? No dice que no se forjarán armas, dice que no prosperarán. En otras palabras, sí, pueden hablar de ti, pueden levantarse en tu contra, pueden hacer planes para destruirte, pero nada de eso va a prosperar porque tú estás bajo la cobertura divina. Y no es orgullo espiritual, es confianza basada en la fidelidad de Dios, porque tú y yo no somos fuertes por nosotros mismos. No, somos fuertes porque Él es fuerte, porque Él pelea nuestras batallas, porque Él cubre nuestros pasos, porque Él nos alza cuando el enemigo cree que ya nos tiene vencidos. Y eso, querido oyente, lo cambia todo. Tal vez estás pasando por un momento donde todo parece estar en tu contra. Tal vez hay gente que te ha cerrado las puertas, personas que te dieron la espalda justo cuando más las necesitabas. Tal vez estás luchando con pensamientos que te dicen que no puedes más,
que hasta aquí llegaste, que nunca vas a salir de esta. Pero hoy vengo a recordarte que la voz de Dios tiene más autoridad que todas esas mentiras juntas. Mira, hay una escena en el libro de Daniel que es como un espejo para lo que muchos están viviendo. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados en un horno de fuego por negarse a adorar un ídolo. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. La situación era crítica, sin salida. Humanamente hablando, ya no había esperanza. Pero ahí, en ese horno, apareció una cuarta figura, alguien que el mismo rey reconoció como el Hijo de Dios. Y los 3 salieron de ese fuego sin quemaduras, sin daño, sin olor a humo. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que hay fuegos que vas a atravesar, pero no, van a consumirte. Que hay hornos que vas a conocer, pero ahí dentro, Dios va a descender contigo. Y cuando salgas de ahí, vas a salir más fuerte, más lleno de fe, más consciente de quién camina a tu lado. Porque el propósito de ese horno no era destruir a esos 3 jóvenes, era revelar la presencia de Dios ante una nación, y a veces lo que tú crees que es una prueba para destruirte, es una plataforma para que otros vean el poder de Dios en tu vida. Así que no le temas al proceso, no huyas del fuego, no creas que porque estás en lucha, Dios te ha dejado. Al contrario, en las batallas más intensas es donde más claramente se manifiesta su poder. Y te lo aseguro, hay personas que están observando tu caminar, gente que no cree en Dios, pero que cuando te ven perseverar, resistir, levantarte una y otra vez, algo dentro de ellos empieza a moverse. Tú estás predicando con tu fe, estás testificando con tu firmeza, estás brillando incluso sin palabras, simplemente por no rendirte. Por eso hoy quiero que termines esta parte declarando con firmeza esta verdad sobre tu vida. Ni el infierno entero podrá detener lo que Dios ha planeado para mí. Escríbela, repítela, créela. Y cada vez que venga un pensamiento contrario, respóndele con esa verdad. Porque mientras camines con Dios, tu historia está segura. Él escribe tu futuro, Él guarda tu presente, y Él ha vencido todo lo que te quiere derrotar. 8ª parte. La autoridad que tienes por caminar con Dios. Querido oyente, si has llegado hasta esta parte, es porque tu alma ya ha empezado a entender que no estás solo, que el fuego no te va a consumir, que la tormenta no te va a hundir y que ni el infierno entero tiene poder sobre el que camina con Dios. Pero hay algo más que no puedes ignorar, algo que el enemigo no quiere que sepas. Algo que transforma tu manera de vivir, de orar, de hablar y hasta de caminar. Tienes autoridad espiritual porque caminas con Dios. Y esa autoridad no es solo para resistir, es también para conquistar. Muchos creyentes viven su vida espiritual desde una posición de defensa, siempre a la defensiva, siempre esperando el próximo ataque, siempre sobreviviendo. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a avanzar, a tomar territorio, a hablar con poder, a vivir con valentía. Porque la autoridad que viene de Dios no se basa en tus emociones, ni en tu conocimiento, ni en tu experiencia. Se basa en quién va contigo. Y si Dios está contigo, tú puedes declarar con firmeza: nada podrá tocarme sin el permiso del cielo. Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Te das cuenta? No solo te protege, también te da poder, te da autoridad, te da el derecho de decirle al enemigo: hasta aquí llegaste. No más miedo, no más confusión, no más tormento, porque tú no eres esclavo de tus emociones, ni de tus circunstancias, tú eres hijo, hija, heredero.
heredera del reino de Dios. Y es importante que lo recuerdes, porque el enemigo no te ataca por lo débil que eres. Te ataca por lo peligroso que eres para él cuando descubres quién eres en Cristo. Te quiere mantener en ignorancia, te quiere distraído, desanimado, para que nunca actives el poder que ya está dentro de ti. Pero hoy es el día en que esa autoridad se despierta. Hoy es el día en que dejas de caminar con temor y empiezas a caminar con propósito. Piensa en los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Antes estaban escondidos, temerosos, inseguros. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, algo se encendió en ellos. Pedro, el mismo que negó a Jesús, se levantó a predicar con una valentía impresionante. Sanaban enfermos, liberaban a los oprimidos, hablaban con sabiduría. ¿Qué cambió? Descubrieron la autoridad que les había sido dada. Dejaron de vivir desde la derrota y empezaron a vivir desde la victoria. Y eso mismo puede pasar contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Si Él les dio autoridad a ellos, también te la da a ti. Pero tú tienes que asumirla. Tienes que hablar con esa certeza. Tienes que orar creyendo que el cielo te escucha. Tienes que declarar en medio de la batalla, mi Dios me respalda. No por arrogancia, sino por identidad. Porque tú no eres un huérfano espiritual. Tú eres parte del ejército de Dios. Y quiero hacerte esta pregunta directa. ¿Qué has estado tolerando que Dios no te mandó a tolerar? ¿Qué puertas has dejado abiertas por miedo, por resignación, por cansancio? Hoy es el momento de recuperar tu lugar. Hoy es el momento de levantarte con autoridad. No para demostrarle nada a nadie, sino para posicionarte como lo que eres, un hijo de luz, un portador de gloria, un guerrero del reino. Es hora de que empieces a declarar palabra de vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu mente, sobre tu futuro. Cuando el enemigo venga con mentiras, tú tienes que responderle con verdad. Cuando el temor quiera gobernarte, tú tienes que proclamar fe. Cuando la duda quiera detenerte, tú tienes que hablar de promesas. Porque cada palabra que sale de tu boca en fe tiene peso en el mundo espiritual. Y cuando tú hablas en acuerdo con lo que Dios dice, las cadenas se rompen, los muros caen, las puertas se abren. Y no se trata de gritar ni de sonar espiritual. Se trata de saber quién eres. Se trata de saber que no estás solo. Se trata de saber que aunque tiembles por dentro, tu posición sigue firme en el cielo. Porque Dios no te escogió por ser perfecto, te escogió por ser obediente. Y si Él te ha dado autoridad, es porque confía en ti más de lo que tú mismo confías. Querido oyente, hoy es el día en que esa voz que había estado apagada se vuelve a encender. Hoy es el día en que te vuelves a levantar. Hoy es el día en que entiendes que no eres una víctima, eres un victorioso. Hoy es el día en que la autoridad que Dios ha puesto en ti se activa de nuevo y el enemigo lo sabe. Y cuando lo sepa, va a temblar, porque cuando un hijo de Dios se despierta, todo el infierno se sacude. Por eso, quiero que termines esta parte con esta frase en el corazón: camino con autoridad porque Dios está conmigo. Escríbela, recuérdala, respírala, porque a partir de hoy, tu postura ya no será de derrota, será de conquista. Porque si Dios está contigo, querido oyente, nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. Novena parte. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia. Querido oyente, hasta ahora hemos recorrido una verdad profunda. Cuando Dios está contigo, no solo te protege, no solo te levanta, no solo te da autoridad, también te acompaña con estrategias invisibles que muchas veces no entendemos en el momento. Y eso nos lleva a una de las etapas más difíciles de sobrellevar en nuestra relación con Él.
el silencio. Esa sensación de que oramos, clamamos, preguntamos, pero no hay respuesta. Pero escúchame con atención, el silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Su aparente quietud no significa indiferencia, significa preparación. Hay personas que han dejado de orar porque sienten que Dios no les contesta. Hay corazones rotos porque llevan días, meses, incluso años esperando una señal, una respuesta, un milagro. Y en esa espera, la duda comienza a sembrar mentiras. Dios se olvidó de ti, ya no le importas, estás solo. Pero nada de eso es verdad. Si estás en una temporada donde parece que Dios no te habla, es porque está trabajando en lo profundo. Porque lo que Él está construyendo en ti necesita silencio, enfoque, madurez y sobre todo, confianza. Mira, cuando el maestro está enseñando, habla, guía, corrige. Pero cuando llega el momento del examen, se queda en silencio. ¿Por qué? Porque quiere ver cuánto has aprendido, y así es también nuestra vida espiritual. Hay momentos donde Dios nos enseña con su voz y momentos donde nos forma con su silencio, no porque le dé la espalda, sino porque quiere que lo busquemos no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Que lo amemos, aunque no responda en el tiempo que esperamos. El silencio de Dios también es una forma de fortalecer nuestra fe, porque la fe no se forja cuando todo es claro, sino cuando seguimos confiando, aunque nada tenga sentido. Cuando seguimos caminando, aunque no sepamos a dónde vamos. Cuando seguimos obedeciendo, aunque no escuchemos instrucciones nuevas. Esa clase de fe es la que abre los cielos, la que mueve montañas, la que derriba fortalezas. Piensa en Jesús. Antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, clamó con angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué recibió? Silencio. No hubo una voz desde el cielo como en otras ocasiones. No hubo un ángel que bajara a detener el proceso. Hubo silencio. Pero ese silencio no era rechazo, era respaldo, porque el Padre ya había dicho lo que tenía que decir y ahora era el momento de cumplir el propósito. Y si a Jesús le tocó pasar por el silencio, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros también? No porque seamos menos amados, sino porque el proceso nos moldea, nos madura, nos hace semejantes a Él. Porque Dios no está interesado solo en hacerte sentir bien, está interesado en hacerte fuerte, en enseñarte a confiar, incluso cuando no entiendes nada. Querido oyente, el silencio también puede ser un espacio de transición. A veces, Dios guarda silencio justo antes de un gran cambio. Es como el amanecer. Por unos minutos, todo se vuelve más oscuro justo antes de que salga el sol. Y así pasa en la vida espiritual. Hay momentos donde el cielo parece cerrado, donde todo está quieto, donde nada se mueve. Pero no, es el fin, es el preludio de una nueva temporada. Y si tú no te rindes en ese momento, vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Recuerda también que el silencio de Dios muchas veces te protege, porque si Él te respondiera todo lo que preguntas en el momento que lo pides, quizás no estarías listo para recibirlo. Hay cosas que no entendemos porque aún no hemos madurado lo suficiente. Hay respuestas que Dios retiene, no por castigo, sino por amor, porque no quiere darte algo que no puedas sostener. Él trabaja a su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Por eso hoy quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Si estás en una temporada de silencio, no te vayas. Quédate, persevera, sigue buscando, sigue orando, sigue adorando, porque Dios no ha cambiado de lugar. Él sigue ahí, solo está trabajando desde el silencio. Y cuando llegue el momento indicado,
hablará, y cuando hable, todo se va a alinear. Para cerrar esta parte, quiero que repitas conmigo esta frase, que tiene más poder del que parece. Aunque no escuche su voz, confío en su corazón. Escríbela, declárala, recuérdala cada vez que el silencio te quiera hacer creer que estás solo. Porque no, Dios no se ha ido. Dios está preparando algo, y lo que viene será tan grande que entenderás por qué tuvo que guardar silencio por un tiempo. 10ª parte. Cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel. Querido oyente, hay una verdad que es la columna vertebral de toda fe verdadera, una convicción que sostiene incluso cuando todo lo demás se derrumba, y es esta: cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel. No importa si la gente cambia, si las promesas humanas se rompen, si las circunstancias se voltean en tu contra. Dios permanece. Su fidelidad no depende de cómo te sientas, de lo que hayas logrado o perdido. Su fidelidad no cambia. Y esa fidelidad es la que te sostiene cuando ya no sabes cómo seguir. Hay momentos en la vida donde sientes que todo ha fallado, que lo que tú construiste con esfuerzo se vino abajo, que las personas que tú amaste te dejaron atrás, que tus planes se rompieron en 1000 pedazos. Y en medio de esa ruina emocional, el corazón busca algo a lo que aferrarse, algo que no se mueva, algo que no falle. Y ese algo, más bien ese alguien, es Dios. Él no cambia, Él no falla, Él no te abandona. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas veces buscamos seguridad en lo visible, en el trabajo, en una relación, en la estabilidad financiera, en la salud, en lo que controlamos. Pero todo eso es frágil. Todo eso puede cambiar de un día para otro. Lo único que permanece firme como roca, lo único que no se mueve ni con la peor tormenta, es la fidelidad de Dios. Cuando ya no tienes respuestas, cuando ya no tienes fuerzas, cuando lo has perdido todo, ahí está Él, fiel, presente, constante. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, la palabra nos dice algo que parece increíble, pero es absolutamente real. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Puedes imaginar eso? Aun cuando tú dudas, cuando tú fallas, cuando tú te alejas, Él no cambia. Su amor no tiene condiciones. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. No se trata de que tú lo merezcas. Se trata de que Él ya decidió amarte, sostenerte y guiarte, aun cuando tú sientas que no estás a la altura. Y aquí es donde muchas personas tropiezan, porque creen que si las cosas les van mal, es porque Dios se olvidó de ellas. Porque si oraron por algo y no sucedió, entonces Él no escuchó. Pero la fidelidad de Dios no se basa en cumplir todos nuestros deseos, sino en cumplir su propósito eterno en nosotros. Y a veces, cumplir ese propósito implica dejarnos pasar por valles, por silencios, por rupturas, por esperas. No porque Dios sea cruel, sino porque está forjando en nosotros algo que no se puede formar en la comodidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que la fidelidad de Dios no solo te sostiene, también te persigue. En el Salmo 23 dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». ¿Puedes imaginar eso? No dice algunos días, no dice solo cuando estés bien, dice todos los días. Aún en los días grises, su bien y su misericordia van detrás de ti. Aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo entiendes, Dios sigue fiel. Y su fidelidad no se basa en tus obras, sino en su carácter. Por eso, cuando todo falle, cuando todo se te caiga, cuando nadie esté, puedes seguir en pie si estás sobre la roca que es Cristo. Porque la fidelidad de Dios no es una emoción, es una promesa eterna. Y si Él dijo que estaría contigo todos los días,
Entonces eso incluye tus peores días. Incluye los días donde no quieres levantarte. Incluye los días donde sientes que perdiste el rumbo. Incluye los días donde ni siquiera sabes cómo orar. Y aquí quiero que abras bien tu corazón, porque quizás tú has sentido que has fallado tanto, que ya no mereces que Dios siga contigo. Tal vez piensas que ya perdiste tu oportunidad, que hiciste demasiado mal como para que Él te perdone. Pero quiero que escuches algo con el alma. La fidelidad de Dios es más grande que tus errores. Su misericordia se renueva cada mañana. Y si hoy estás respirando, es porque todavía hay oportunidad, todavía hay gracia, todavía hay camino por recorrer. Dios no es como los humanos que aman un día y al otro no. Dios no te mide por tus caídas, sino por tu deseo de levantarte. Dios no te desecha cuando te equivocas, te busca, te limpia, te restaura, porque Él es fiel. Y su fidelidad es lo que hace que tú puedas seguir avanzando, aun cuando ya no te queda nada más. Es su fidelidad la que abre puertas cuando todo estaba cerrado. Es su fidelidad la que pone paz en medio del caos. Es su fidelidad la que te rescata del pozo una y otra vez. Por eso, hoy quiero que termines esta parte con una frase que sea como un escudo en tu corazón. Todo puede fallar, pero Dios nunca falla. Escríbela en tu mente, en tu alma. Recuérdala cada vez que la vida se vuelva pesada. Porque mientras Dios siga fiel y siempre lo estará, entonces todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay victoria. 11ª parte. Tu identidad en Dios es tu mayor defensa contra la derrota. Querido oyente, hemos hablado de muchas verdades poderosas, que Dios pelea por ti, que su silencio no es abandono, que su fidelidad permanece incluso cuando todo lo demás falla. Pero ahora es momento de tocar una de las raíces más profundas de la derrota espiritual y emocional: el olvido de quién eres en Dios. Porque cuando olvidas tu identidad, te haces vulnerable a cualquier mentira. Pero cuando recuerdas quién eres en Él, todo cambia. Caminas con firmeza, oras con autoridad, enfrentas el dolor con esperanza, porque sabes que no eres cualquier cosa. Eres hijo, hija, eres amado, redimido, escogido por el Creador del universo. Una de las estrategias más efectivas del enemigo no es atacarte directamente, sino confundirte acerca de quién eres. Quiere que te veas como débil, como indigno, como culpable, como fracasado, porque si logra hacerte pensar así, entonces te apartas tú solo del propósito, pierdes fuerza antes de luchar, te saboteas con tus propios pensamientos, y eso le ahorra mucho trabajo al enemigo. Pero aquí está la verdad: no eres lo que el enemigo dice, no eres lo que tu pasado grita, ni lo que otros han opinado de ti. Eres lo que Dios ha dicho que eres. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Puedes ver lo que eso significa? No eres cualquier cosa. Fuiste comprado con precio de sangre. No estás aquí por accidente. No estás luchando por sobrevivir. Estás caminando como parte de un pueblo que fue separado para cosas grandes, para cosas eternas, para llevar luz donde hay tinieblas. Y es aquí donde necesitas hacer una pausa profunda en tu alma, porque si no te ves como Dios te ve, entonces vivirás por debajo de tu llamado. Buscarás amor en lugares equivocados. Aceptarás lo que no mereces. Te conformarás con migajas cuando fuiste llamado a sentarte en la mesa del Rey. Todo empieza por cómo te percibes, y tu percepción debe ser renovada cada día por la palabra, porque el mundo te bombardea con etiquetas falsas. No puedes, no vales, no eres suficiente, pero Dios te habla con verdad eterna.
Tú puedes en mí, tú vales por mi sangre, tú eres suficiente porque yo te he hecho completo. Jesús fue atacado muchas veces, pero el ataque más intenso vino justo después de ser bautizado. El Padre había declarado desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y poco después, en el desierto, el enemigo vino a tentar a Jesús y lo primero que hizo fue cuestionar eso mismo. Si eres hijo de Dios, ¿lo ves? El ataque fue directo a su identidad, porque el enemigo sabe que si logra que dudes de quién eres, te puede confundir, manipular, debilitar. Y así pasa contigo también. Cada vez que estás a punto de avanzar, aparece la voz que te dice: ¿y tú quién te crees? Eso no es para ti. Mira todo lo que has fallado. Tú no eres digno. Pero la voz de Dios te responde con amor y poder: sí eres digno porque yo te he limpiado. Sí eres capaz porque yo te fortalezco. Sí eres elegido porque mi gracia te alcanzó. Y cuando eliges creer esa voz por encima de todas las demás, empiezas a vivir en libertad. Una libertad que el mundo no puede entender ni robarte. Querido oyente, tu identidad es más que un nombre, más que una historia, más que un pasado. Tu identidad está escrita en el cielo, está sellada por el Espíritu Santo, está respaldada por la sangre de Cristo. Y cuando tú vives desde esa identidad, la derrota ya no tiene poder sobre ti, porque puedes tropezar, sí, pero no caerás en desesperación. Puedes llorar, sí, pero sabrás que no estás solo. Puedes perder cosas, pero nunca perderás tu lugar en el corazón de Dios. Y es importante entender esto: la identidad en Dios no es algo que se siente, es algo que se cree. Habrá días donde no te sientas fuerte, donde no sientas que eres especial, pero ahí es donde entra la fe. No se trata de sentir, se trata de saber. Y tú sabes por la palabra que eres más que vencedor, que eres templo del Espíritu, que eres embajador del reino, que eres amado con amor eterno. Y cuando lo sabes, el miedo pierde fuerza, la culpa se disuelve y el enemigo se queda sin armas. Hoy quiero que te mires con los ojos de tu Padre Celestial. Él no ve tus errores, Él ve tu propósito. Él no se queda en tu pasado, Él te guía hacia tu futuro. Él no cuenta tus fallas, Él recuerda tus pasos de fe. Y si Él te ha llamado hijo, hija, entonces tienes acceso a todo lo que Él es. Tienes paz, dirección, fuerza, propósito, herencia. No tienes por qué andar cabizbajo, temeroso, derrotado. Eres portador de gloria. Eres testimonio viviente de que Dios restaura lo que otros desecharon. Y para terminar esta parte, quiero que te quedes con esta frase como un escudo para el alma. Soy quien Dios dice que soy, y eso nadie lo puede cambiar. Escríbela, repítela, grábala en tu interior, porque cuando tengas claro quién eres en Dios, no habrá palabra, fracaso, ni enemigo que pueda detenerte. Caminarás como lo que eres, un hijo del Rey, cubierto, sostenido y fortalecido.